Una mano asalariada deja las ovejas porque él no quiere sufrir. Una mano asalariada, en segundo lugar, no se preocupa por las ovejas. ¿Por qué es que la mano asalariada huye? ¿Por qué se va? Porque no le importa. La palabra cuidar o estar preocupado significa tener un interés en alguien. La mano asalariada solo se preocupa por sí misma. ¿Por qué se va? Porque no le importa. Esta palabra importa significa estar preocupado. Significa tener un interés en alguien. La mano asalariada solo se preocupa por sí misma. No le interesa el bienestar de otros, solo está preocupado por sí mismo. Desafortunadamente todavía está pasando esto por todo Estados Unidos, por todo el mundo en la actualidad. Estaba leyendo apenas recientemente de cómo el pastor que fundó la iglesia presbiteriana del Lago Sur en Huntsville, en Carolina del Norte, llegó a un acuerdo para reconocer que es culpable por fraude en conexión a malversación de fondos hasta 1.5 millones de dólares de la iglesia en la Academia Cristiana de el Lago Sur. Otro artículo reportó que el pastor Keith Hall y su esposa Leslie se entregaron después de que los sorprendieron robando más de $40,000 de la iglesia del viaje en Triad, en el Punto Alto, en Carolina del Norte. En Columbia, Carolina del Sur, creo que los de Carolina, las Carolinas están con problemas ahí de pastores que se roban el dinero, pero en Carolina del Sur, en Columbia, un pastor que sirvió ahí ha sido sentenciado a 5 años de prisión después de que reconoció ser culpable por malversación de más de $250,000 de su iglesia. Y la lista sigue y sigue. Estos pastores, no es algo que esto sucede solo en el Antiguo Testamento, no es solo que pasó con los falsos pastores que eran los fariseos y escribas del Nuevo Testamento. La tentación todavía es una realidad en todo corazón. La lista siga. Y estos pastores no se preocupan por las ovejas, se preocupan por el dinero. Están buscando un trabajo fácil, con dinero fácil, pero no están haciendo el trabajo de alguien que trabaja duro. La gente en mi congregación dice, no sé por qué me pagan tanto, solo trabajo una vez a la semana, un día a la semana, ¿no es cierto? Y es mucho en el ministerio, pero eso no es lo que hacemos, ¿verdad? Debemos ser fieles cada día, 24 horas al día, 7 días a la semana, buscando, cuidando a las ovejas que Dios ha encomendado a nuestro cuidado. Entonces, gracias a Dios, porque el buen pastor no es así. Y quiero desafiarlos como un pastor que sirve bajo el príncipe de los pastores esta mañana, que no está buscando el ejemplo de estos. Quiero desafiarte a que no busques el ejemplo de estos asalariados, sino que más bien busques el ejemplo del Señor Jesucristo, que seamos fieles a su palabra, que entregamos nuestras vidas por la obra del ministerio y que seamos fieles a las ovejas, que oyemos las palabras de Pablo a los ancianos efesios en Hechos 20:28, en donde dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Debes cuidar primero tu primer corazón. Tienes que tener cuidado de no rendirte al materialismo. Vas a luchar diario con los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Tienes que cuidar de las ovejas. Si vas a cuidar de las ovejas que Dios te ha encomendado, tienes que cuidar tu corazón por la ayuda del Espíritu Santo, estando en la palabra de Dios día tras día, leyendo la palabra de Dios para ti mismo, diciendo, Dios, ayúdame. He visto hombres en el ministerio que caen a derecha y a izquierda, que nunca me había imaginado, nunca había pensado ni por un segundo, y me aterra, porque me doy cuenta que fuera de la gracia de Dios, yo estaré ahí. Y no quiero volverme como un pastor falso. Entonces, cuando comenzamos a ver nuestra cuenta de banco, y pensando, ¿puedo comprar esto y comprar aquello? Tenemos que decir, oye, mi amor, le digo a mi esposa, tenemos que preguntarle al Señor, ¿a quién podemos darle? No, podemos comprar esto y aquello. ¿A quién más podríamos apoyar? ¿Cómo podríamos ser mejores administradores de lo que Dios nos da? Porque la tentación es parte de lo que solo somos nosotros y tienes que pedirle a Dios que te ayude a mantenerte humilde y a mantenerte santo. Amén. ¿Hay algún amén aquí? Solíamos decir amén cuando yo estaba aquí. ¿Todavía lo dicen? Muy bien, muy bien. Número 3. El tercer encabezado que estamos viendo aquí. El buen pastor conoce a sus ovejas. Conoce a sus ovejas. Versículos 14 y 15. Un par de subpuntos aquí sería la intimidad entre el pastor y las ovejas. Observen el versículo 14. La intimidad entre el pastor y sus ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Ahora de nuevo Jesús dice, yo soy el buen pastor. Ya hablamos de esta palabra bien un poco más, pero es simplemente para recordar, es una palabra amplia que abarca muchas cosas. Es usada
Es una palabra que abarca mucho. Es usada 76 veces en el Nuevo Testamento. Me gusta esto porque la primera vez que aparece la palabra bueno en el Evangelio de Juan se encuentra en Juan 2:10, en donde cuando Jesús hizo su primer milagro de convertir el agua en vino. ¿Se acuerdan de lo que lo que dijo el maestresala? Juan 2:10 y dijo: todo mundo sirve primero el buen vino, y cuando la gente ha bebido, entonces el vino malo. Pero tú has mantenido el buen vino hasta ahora. En Juan 2, el significado de la palabra bueno significa excelencia, excelente, lo mejor, selecto, aquello que es superior al resto. El tipo de agua esa agua que fue convertida en vino, era del mejor tipo que se habían probado. Está presentado como contraste con algo que es inferior o es común y corriente. De la misma manera, en Juan 10, el buen pastor se presenta como contraste a los malos pastores. Solo Jesús es el buen pastor, solo Él es amable y gentil y firme cuando necesita hacerlo. Él es el buen pastor, y el buen pastor conoce a los suyos, y los suyos lo conocen a Él. Las ovejas no solo son un número para este pastor del alma. Jesús ama a sus ovejas por quienes son, y no por lo que Él puede obtener de ellas. Necesitamos recordar que el buen pastor no necesita lana, no necesita carne, no necesita pieles de ovejas. Este buen pastor es totalmente suficiente en sí mismo. No tiene deseo alguno de quitarle algo a las ovejas, sino más bien darle a las ovejas. Él no tiene deseo de dañar a las ovejas, sino que Él quiere ayudar a las ovejas. Él no tiene deseo de abandonar a las ovejas, sino que Él adora a sus ovejas, y Él se preocupa profundamente por ellas y las conoce por nombre. En estos versículos la palabra conoce expresa una relación de amor profunda. La verdad simple aquí es que Jesús conoce y ama a los suyos, y los suyos lo conocen y lo aman a Él. Jesús ha conocido a sus ovejas desde la eternidad pasada. Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces Jesús conoce nuestras fortalezas, y Él conoce nuestras debilidades, y Él conoce nuestras victorias, y Él conoce nuestros fracasos, y Él conoce nuestras tendencias buenas, y Él conoce las áreas en donde luchamos, y Él nos ama de cualquier manera. Gracias a Dios, porque Él nos ama de cualquier manera a pesar de eso. Nahum 1:7 dice: Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia, Él conoce a aquellos que se refugian en Él. 2 Timoteo 2:19. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y parte de lo que está siendo enfatizado aquí es que si el buen pastor te conoce a ti, entonces Él va a cuidar de ti y te va a proteger. Y así como Jesús es el buen pastor, tú y yo deberíamos ser buenas ovejas. Él es el buen pastor. Tú y yo somos llamados a ser buenas ovejas, lo cual significa que conocemos al pastor y amamos al pastor y seguimos al pastor y escuchamos a su voz y a sus advertencias de peligro. Escuchamos a su sabiduría y dependemos de su voz. La intimidad que existe entre el buen pastor y sus ovejas está ahí, porque estuvo ahí primero entre el Padre y el Hijo. Su punto aquí es la intimidad entre el Padre y el Hijo. Observen el versículo 15. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Estamos hablando aquí de la intimidad, del conocimiento entre el Padre y el Hijo. Fue nuestro equipo de ancianos que recientemente leyó el libro Deleitándose en la Trinidad, escrito por Miguel Reeves. Es un libro excepcional, es un libro muy útil que nos ayuda a entender mejor y beneficiarnos de manera práctica de nuestra relación con el Dios Trino. Y en el primer capítulo, Miguel Reeves hace la pregunta: ¿qué era exactamente lo que Dios estaba haciendo antes de la creación? Se oye como una de esas preguntas que a mis hijos les gusta preguntar cuando los estoy acostando ya muy tarde por la noche. Oye, Dios, ¿qué estaba haciendo Dios antes de la creación? Oh, hijo, estaba haciendo algo bueno, estaba haciendo cosas buenas. Se oye como una de esas preguntas que no hacemos de manera sincera diariamente, pero Miguel Reeves está preguntando ¿qué era exactamente lo que Dios estaba haciendo antes de la creación? Debido a que vivimos en el tiempo y el espacio, y en la creación maravillosa y magnífica, es difícil imaginar lo que Dios podría haber estado haciendo antes de la creación. Digo, ciertamente
lo mantenemos muy ocupado con todas nuestras necesidades, nuestras peticiones y oraciones y nuestra búsqueda al pasar tiempo con Él. Sin embargo, Miguel Reeves dice que esta es una pregunta fácil de responder. Jesús nos dice de manera explícita lo que Él estaba haciendo en Juan 17:24. Padre, quiero que también ellos a quienes me has dado estén conmigo en donde yo estoy para ver mi gloria, la gloria que tú me diste porque tú me amaste antes de la fundación del mundo. Entonces, aún antes de que Dios llegara a crear, antes de que gobernara el mundo, antes de que cualquier otra cosa, Dios era un padre amando a su Hijo. ¿Qué estaba haciendo Él antes de la creación? Él estaba amando a su Hijo. Esto expresa una intimidad increíble entre el Padre y el Hijo. El Padre ha estado amando al Hijo desde la eternidad pasada. Juan 3:35 lo dice, Juan 3:35 lo dice de esta manera: el Padre ama al Hijo y le ha dado todas las cosas a Él. El Hijo también ama al Padre con el mismo tipo de amor. Vemos esto a lo largo del Evangelio de Juan. Juan 5:19, por ejemplo. Entonces Jesús les dijo: de cierto os digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino solo lo que ve al Padre hacer, porque todo lo que el Padre hace, el Hijo hace igual. Lo que estamos viendo aquí es esto: Jesús ama al Padre, no hay duda al respecto. Jesús muestra su amor hacia el Padre en tantas maneras. Él lo honra con sus palabras y lo obedece con su vida, y Él lo reconoce en toda su enseñanza. Pero la manera en la que Jesús muestra su amor hacia el Padre, que es mayor que cualquier otro, es al ir a la cruz. Y de la misma manera, Dios muestra su amor hacia el Hijo, al honrar su sacrificio y después al resucitar a Jesús de la tumba. Jesús no murió en vano. En la crucifixión, Jesús cumplió la voluntad del Padre. Y en la resurrección, el Padre le da a Jesús el nombre, que es sobre todo nombre. Y Jesús es el regalo de Dios de amor. Y la iglesia es el regalo de Jesús hacia el Padre, que se lo devuelve. Entonces, de nuevo, en estos versículos Jesús dice: yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. ¿Cómo podemos entender esto mejor? ¿Cómo podemos entender esta intimidad entre el pastor y las ovejas? Y la respuesta es al entender mejor el amor que existe entre el Padre y el Hijo. Porque Jesús dice: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Esto es amor perfecto. Esto es amor intratrinitario. Simplemente ve cuánto el Hijo ama al Padre y cuánto el Padre ama al Hijo, y vas a entender mejor cuánto Jesús ama a sus ovejas y cuánto sus ovejas deberían amarlo a mí. Si quieren saber cuánto Jesús ama a las ovejas, de nuevo, ve el amor que hay entre el Padre y el Hijo. Y si quieres saber cuánto como pastor debes amar y si quieres saber cuánto debes amar a las ovejas, ve simplemente cuánto Cristo ama a las ovejas. Amigos míos, como pastores que servimos bajo el príncipe de los pastores, necesitamos asegurarnos de que estamos enseñándole a nuestra congregación de la intimidad sin paralelos entre el buen pastor y sus ovejas. Y la mejor manera en la que ellos pueden aprender eso es recordar la intimidad incomparable entre el Padre y el Hijo. Esto es predicar el indicativo a tu congregación y no solo lo imperativo. Esto es asegurarte de que tu congregación está recibiendo una dosis completa del amor que Dios tiene hacia los suyos. Tu congregación necesita saber que son amados por Dios con un amor extravagante, un amor sin paralelos, un amor inmortal. Y como padre, le doy muchos imperativos a mis hijos. Ustedes, Liz y yo, tenemos 5 hijos. Muchas veces estoy diciendo: muy bien, haz esto, no hagas aquello, haz esto, no hagas aquello. Y si no tengo cuidado, estoy en el modo de padre. Yo soy el hijo, yo estoy a cargo de esta casa y vas a hacer lo que digo. Y a veces olvido que también debo, además de los imperativos de preparación de hacer esto y no hagas aquello, necesito estar diciendo: hijos, los amo. Oye, Ana, te amo. Nate, te quiero. Micaiah, te quiero. Hudson, te quiero. Zoe, eres tan preciada para mí, te quiero. Pero necesitamos estarles diciendo a nuestros hijos regularmente que los quiero, y no solo decirlo con tus palabras, sino con tus acciones. Y no estoy diciendo que esto, y también se lo puedes decir a tu congregación: los amo, gracias por haberme dejado estar
fuera la semana pasada. Me encanta estar aquí, amo esta congregación y necesito recordarles que los amas también al estar ahí en lo que necesiten. Cuando recibes esa llamada en la noche, ahí en el hospital, y hay alguna necesidad de consejería, yo espero que digas, amo a mis ovejas, voy a estar ahí para servirles. Cuando llamen mi nombre, acabo de escuchar a un miembro de la iglesia y me dijo, oh, este es mi celular, este es tu celular, me preguntó este miembro de la iglesia, y le dije, claro, háblame cuando quieras. Ahora, esto puede estarme llamando todo el tiempo, pero yo lo sé. Pero ese es el corazón que debemos tener. Necesita estar ahí para que las ovejas tengan esa intimidad de que las conocemos y que nos conocen a nosotros. Les voy a dar una característica final del buen pastor que va a alimentar su corazón. Número 4, el buen pastor tiene otras ovejas que no son de este rebaño. Versículo 16. Hablemos de traer a otros al rebaño. Primera parte del versículo 16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. El buen pastor no solo está concentrado en Israel, él también está concentrado en los gentiles. Él no ha limitado la salvación a los judíos, sino que también ha invitado a no judíos para que sean injertados. Y esto es presentado de manera más clara en Juan 11:52, en donde aprendemos que Jesús murió no solo por la nación de Israel, sino también por aquellos que están afuera de Israel. Hablando de la crucifixión, aprendemos que no fue para nuestra nación únicamente, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que están dispersados. Vemos esto en Hechos 18, cuando Pablo está en Corinto, una ciudad griega, y él tiene esa visión en Hechos 18, versículos 9 y 10. Y el Señor le dijo a Pablo una noche en una visión, no temáis, sino sigue hablando y no guarde silencio, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para dañarte, porque tengo a muchos en esta ciudad que son mi pueblo. Ahora, simplemente, yo creo que esto es sorprendente. Pablo está haciendo el trabajo duro del evangelismo en una ciudad pagana que se burla de Dios. Inclusive aquellos que estaban viniendo a Cristo todavía estaban luchando con el pecado y la iglesia tenía problemas. Pero ¿saben qué? Cristo dijo, tengo a personas aquí, contigo, Pablo, ahí donde estás tú, que congregar en esta ciudad, en este lugar, sé fiel, porque mi brazo no es demasiado corto para salvar. Y sabes una cosa, creo que tenemos que tener cuidado, o fácilmente podríamos volvernos como los judíos al pensar que la salvación es solo para nosotros, aquellos que han sido creados en un hogar cristiano, aquellos a los que se le ha enseñado la Biblia su vida entera, aquellos que están en el seminario preparándose para el ministerio de tiempo completo. Permítanme recordarles esta mañana que no, el Evangelio es para las ovejas que todavía no son parte de este rebaño. El Evangelio es para los débiles y para los cansados y para el adicto y para el alcohólico y para el que no tiene casa y para el homosexual y para el transgénero. El Evangelio es para el pobre y es para el soberbio. Es para los occidentales y para aquellos que están en Afganistán, Irak y Corea del Norte. Estuve en Singapur el verano pasado con un egresado del Master Seminar, el pastor Sun Young. Me dijo cuán emocionado estaba por la cumbre en Singapur entre el presidente Trump y Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte. Porque este pastor me dijo que si la paz se hacía, entonces esto presentaba una gran oportunidad para entrar en Corea del Norte con el Evangelio de Jesucristo, y Sun Young dijo, hay personas ahí, tenemos a Puebla ahí. Y yo estaba pensando, oh, los misiles y demás, la economía. Hay personas ahí en nuestra iglesia que están listos a ir a Corea del Norte a predicar el Evangelio a aquellos que necesitan arrepentirse y ser bautizados en Cristo. Y yo quedé aplastado. En cuanto caiga el muro, entramos. Necesitamos un graduado de Master Seminar en Corea del Norte. Necesitamos ahí que estén llamados a las ovejas que aún no han sido llamadas, porque cuán hermosos son los pies de aquellos que traen las buenas nuevas. Y lo que estamos leyendo aquí es una gran comisión. He estado leyendo de la idea aquí de que el corazón de Cristo sangra por las naciones. Él no solo está sangrando por la nación de Israel, sino por personas de toda tribu, de toda cultura, de toda lengua. Los pueblos te alaben, oh Dios, que todos los pueblos te alaben. Salmo 67. Entonces, aquí en el contexto de Juan 10, Jesús está recordándole a los judíos que el Evangelio es más grande que Israel y va más allá de los judíos
a tierras extranjeras y a sociedades extranjeras porque Jesús tiene otras ovejas. Y no estás agradecido porque tiene otras ovejas, porque si tú estás en Cristo esta mañana, lo más probable es que eras una de esas ovejas. Lo más probable esta mañana es que tú no eres un judío étnico. Y entonces esto significa que Él estaba pensando en ti. En Juan 10:16, Él pudo haber estado pensando en salvarte a ti, porque el llamado de Jesús es más grande que el grupo, un grupo étnico. Su llamado es más grande que un idioma. Su llamado es más grande que un idioma, un grupo étnico. Su llamado es más grande que una nación. Y también debe ser el tuyo. Necesitamos estar involucrados en el evangelismo aquí en la parte sur de California y por todo el globo. Necesitamos estar creando a nuestros hijos y alentando a nuestros alumnos de universidad y a los adultos a que vendan su casa y se unan al movimiento de misiones por todo el mundo. Estaba escuchando a John Piper no hace mucho tiempo atrás, de vez en cuando es bueno escucharlo, y él dijo, porque le preguntaron, ¿por qué la gente no va al campo misionero? Él dijo, porque los padres les dicen que no vayan. Escúchenme, tus hijos no son tuyos y debes crearlos para enviarlos. Y tu congregación tampoco son tuyas. Que seas una iglesia concentrada en las misiones que de hecho está cumpliendo la gran comisión y no solo una comisión local. Entonces la idea aquí es que Jesús tiene a ovejas y el último, su punto es que están siendo unificadas como un rebaño al final del versículo 19. Y habrá entonces un rebaño y un pastor. Y podemos saber de esto que solo hay un pastor. Todas las ovejas verdaderas escuchan a una voz verdadera. Podemos vernos diferentes por fuera, pero por dentro tenemos su sangre pasando por nuestras venas. Todos debemos tener la misma mente y la misma actitud que Cristo Jesús. Qué gran recordatorio del hecho de que si estamos unidos en Cristo, entonces tenemos la responsabilidad de alcanzar al mundo para Jesucristo. Y entonces permítame hacerte una pregunta. ¿Estás amando a tus hermanos y hermanas en tu iglesia? ¿Les estás recordando que todos somos uno en Cristo? ¿Estás amando a tus hermanos cristianos por todo el mundo? ¿Te das cuenta de que en Cristo todos tenemos un Señor, una fe y un bautizo? Esto debería unificar nuestras iglesias. Digo, todos somos uno. Diferentes trasfondos, pero todos somos uno. Entonces mi corazón para cada uno de ustedes en esta mañana sería que quieras aprender acerca de pastorear y después que quieran vivirlo. Si vas a aprender del gran pastor, del buen pastor, el Señor Jesucristo, debemos recordar que Él es nuestro único ejemplo perfecto. Solo Él es bueno, solo Él es digno, solo Él puede enseñarte y capacitarte para ser fiel en su servicio. Jesús fue el gran predicador, pero Él también fue un gran pastor. Jesús fue un maestro de maestros, pero Él también fue un pastor maestro, maestro de pastores. Jesús fue un gran sanador, pero Él también fue un consejero maravilloso. Y así como Jesús ha pastoreado tu alma, que tú seas fiel como un pastor que sirve bajo el príncipe de los pastores, pastoreando las almas encomendadas a ti bajo su cuidado.